El Rickshow, la vuelta semanal al mundo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Rickshow. Hoy es sábado 24 de enero. Os habla Maribel Izcue. Una semana más, Donald Trump ha marcado el ritmo de los titulares, en esta ocasión desde el Foro Económico de Davos, con sus declaraciones sobre Groenlandia y Gaza. Más allá de sus palabras, nos fijamos en lo que ocurre en el terreno en la franja y también en la ofensiva del ejército sirio en las regiones kurdas del noreste del país. Y hacemos paradas también en Irán, Guatemala, Uganda y la Eurocámara. Arrancamos. El recorrido. El foro de Davos se ha celebrado con todos los focos puestos en Trump y en una de sus grandes obsesiones geopolíticas, Groenlandia. Tras una semana frenética de amenazas sobre esa isla de soberanía danesa, finalmente el presidente estadounidense reculó sobre el uso de la fuerza para hacerse con ella. Lo hizo, eso sí, tras un discurso en el que se refirió hasta 4 veces a ese territorio como Islandia. Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money. Nuestro mercado bursátil tuvo la primera caída ayer por culpa de Islandia, así que Islandia ya nos ha costado mucho dinero, dijo en un muy comentado lapsus. Horas después anunció en su red social Truth que había alcanzado un marco para un futuro acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y el Ártico después de reunirse con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. De ese modo, Trump retiró su amenaza de imponer aranceles sobre los países europeos que habían enviado tropas a ese territorio. Los detalles de ese principio de acuerdo con la OTAN, sobre el que hay muchas dudas, todavía se desconocen. Las transformaciones del nuevo orden mundial han quedado reflejadas en Davos. Lo verbalizó con claridad el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que advirtió de que el antiguo orden no volverá. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Permítanme ser directo. Estamos ante una ruptura, no una transición, dijo. También llamó a los países a hacer frente a los matones, aunque sin dar ningún nombre. Además, instó a las potencias medias a utilizar la cooperación para construir algo mejor, más fuerte y más justo. Su discurso, que se volvió rápidamente viral en las redes sociales, coloca al primer ministro canadiense en primera fila de la resistencia al trumpismo. En Davos también se habló, y mucho, de Gaza. Estados Unidos presentó en el foro un delirante plan de reconstrucción para el enclave. Se trata de un proyecto urbanístico lleno de rascacielos con edificios residenciales, balnearios y centros de datos en un territorio devastado por más de 2 años de bombardeos israelíes. El plan, detallado en Davos por el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, supone borrar la cultura gazatí del enclave y sustituirla por una nueva Gaza al estilo de Dubái. La nueva Gaza puede ser un hub, puede ser un destino con mucha industria, dijo Kushner durante una presentación del faraónico proyecto. Mientras tanto, en el enclave, cerca de 2 millones de gazatíes continúan afrontando las inclemencias meteorológicas y la violencia que, pese al alto el fuego, sigue perpetrando Israel. Varios ataques esta semana acabaron con la vida de 11 personas, entre ellas 3 fotoperiodistas. La presentación del plan para la nueva Gaza se produjo en paralelo al lanzamiento, el jueves, de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump. Esta junta se ha creado en un principio para asentar el frágil alto el fuego en el enclave. No obstante, el mandatario ya ha indicado que pretende ampliarla a otros conflictos. La junta está fuera del marco de la ONU y será presidida de forma indefinida por el propio Donald Trump. Entre quienes la apoyan está Benjamin Netanyahu, ausente en Davos ya que sobre él pesa una orden de arresto internacional por crímenes de guerra. También la respaldan el ultraderechista húngaro Viktor Orbán o el argentino Javier Milei. Los principales líderes de la Unión Europea han rehusado formar parte de ella. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha advertido de que hay serias dudas relacionadas con su alcance, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de la ONU. Y nos vamos a Siria. Allí, tras varias semanas de combates, el ejército sirio anunció el pasado domingo la captura de la estratégica ciudad de Raqqa. Esta zona estaba bajo control de las Fuerzas Democráticas Sirias, las FDS, una milicia kurdo-siria que controlaba el tercio nororiental del país. La toma de Raqqa formó parte de una ofensiva lanzada este enero después de que se intensificaran las tensiones entre Damasco y las FDS.
Tras esa victoria militar, el gobierno de Ahmed al-Shara anunció la firma de un frágil alto el fuego con la milicia kurda. Es un pacto que en la práctica reconfigura el mapa político de Siria. Establece, entre otras cosas, que las FDS pasarán a integrarse en el Estado y el ejército sirio, mientras el territorio semiautónomo que controlaban vuelve a quedar bajo control de Damasco. El año pasado, el ejército y las fuerzas kurdas ya alcanzaron otro acuerdo que quedó en papel mojado. El fracaso de aquellas negociaciones derivó en los combates de principios de este año. Ahora, la violencia que no cesa amenaza con hacer que el nuevo acuerdo fracase también. Además del orden político, la ofensiva está dejando un importante coste humano. Según la Organización Internacional para las Migraciones, solo en la provincia de Hasakeh el número de desplazados internos se ha incrementado en los últimos días a más de 134.000 personas, frente a las menos de 6.000 que se contabilizaban el pasado domingo. La ONU ha advertido de que la situación sigue siendo muy tensa y ha pedido respeto al alto el fuego. La imagen. La imagen que publicamos esta semana se aleja de la actualidad internacional para rendir un homenaje. Es una fotografía tomada por María Claus, una de las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. La fotógrafa viajaba en el tren Albia con destino a Huelva junto a su marido, el periodista Óscar Toro, también fallecido en el choque con los vagones descarrilados del tren Irio que realizaba el trayecto entre Córdoba y Madrid. El trabajo de Claus recibió distintos reconocimientos, entre ellos el premio Luis Baltueña de Fotografía Humanitaria en 2022 por la serie Donde no habite el olvido. A este proyecto, que recorre los espacios de represión en la provincia de Huelva, pertenece la imagen de hoy, que condensa la sensibilidad de una fotógrafa profundamente comprometida con la justicia social. La investigación para determinar la causa del accidente continúa abierta y se centra en la rotura de la vía. El operativo de búsqueda concluyó el jueves, después de que fueran identificados los cuerpos de las 45 personas fallecidas en uno de los peores accidentes ferroviarios de España. Otras claves. En Irán, el gobierno ha ofrecido las primeras cifras oficiales de muertos en las protestas de las últimas semanas. Al menos 3.117 personas han perdido la vida durante la violenta campaña de represión del régimen. Según diferentes organizaciones activistas en el extranjero, la cifra real puede ser mucho mayor. Las autoridades han bloqueado el acceso a Internet y las llamadas internacionales, lo que dificulta el recuento de víctimas desde el exterior. La televisión estatal, controlada por el gobierno, se refiere a los manifestantes como alborotadores y, sin ofrecer pruebas, dice que fueron instigados por Estados Unidos e Israel. También han sido detenidas más de 26.000 personas, según ONGs en el extranjero. La brutal represión parece haber ahogado las protestas, que estallaron a finales de diciembre ante la creciente crisis económica del país y la devaluación de su moneda. Pronto evolucionaron a movilizaciones que exigían el fin del régimen teocrático de los ayatolás. Y nos vamos a Guatemala. Allí, el presidente Bernardo Arévalo declaró el domingo el estado de sitio en todo el país durante 30 días, en medio de una escalada de violencia protagonizada por las pandillas. Lo hizo tras el asesinato de 10 policías en represalia por la ocupación de 3 cárceles en las que los pandilleros habían tomado decenas de rehenes. Los amotinados eran principalmente reclusos de la Mara Barrio 18, que exigían privilegios penitenciarios y hacían también demandas políticas. Todo ello fue rechazado por las autoridades. En respuesta, Barrio 18 llevó a cabo una ofensiva que, además de acabar con la vida de los policías, dejó una decena de heridos. La declaración del estado de sitio, solo superado por el estado de guerra, concede a la policía y el ejército más poderes para luchar contra las pandillas, y en especial la de Barrio 18, considerada un grupo terrorista por Guatemala y Estados Unidos. El veterano presidente de Uganda, Yoweri Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, ha sido declarado vencedor de las elecciones presidenciales de la semana pasada. La celebración de los comicios estuvo rodeada de acusaciones de fraude, incidentes violentos y bloqueos de Internet. Según la Comisión Electoral de Uganda, Museveni obtuvo más del 70% de los votos. Su principal rival, el cantante reconvertido en político Bobi Wine, habría obtenido el 24%. Wine denunció fraude masivo durante los comicios y se encuentra actualmente en paradero desconocido. Asegura que tuvo que huir de una redada del ejército y la policía en su casa un día después de las elecciones. Este jueves, uno de sus aliados cercanos, el diputado Mwanga Kibumi, fue detenido por supuesta violencia política.
El reelegido presidente Museveni ha promulgado leyes tan polémicas como la firmada en 2023 contra la homosexualidad, una de las más duras del mundo, que contempla cadena perpetua o incluso pena de muerte por algunos actos homosexuales. Os contábamos hace 2 semanas que la Unión Europea había respaldado el acuerdo con Mercosur para crear la zona de libre comercio más grande del mundo. Pues bien, esta semana el Parlamento Europeo ha retrasado su ratificación al decidir enviarlo a la justicia para que valore si viola el derecho comunitario. Ha sido en una votación ajustadísima, reflejo de las divisiones en torno a un pacto que ha tardado más de un cuarto de siglo en negociarse. Ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea evaluará su contenido. Si determina que es incompatible con el derecho comunitario, el texto deberá ser cambiado. El acuerdo había sido firmado formalmente hace unos días en Paraguay, pero el freno de la Eurocámara abre una nueva fase de incertidumbre. El examen del tribunal puede prolongarse meses o incluso años. Esta semana en 5W. Desde que Trump inició su segundo mandato, las siglas del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se han convertido en un símbolo de terror para muchas personas en Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad u origen. Hablamos de persecuciones, detenciones arbitrarias, miedo, familias separadas, deportaciones masivas. Hablamos de una política migratoria cada vez más extrema e inhumana. El ICE es su cara visible. Esta semana hemos publicado una crónica fotográfica de la fotoperiodista Madison Swart, que se adentra en el edificio de los Tribunales de Inmigración de Nueva York. Y la columna de la semana la firma Luciana Pecker y habla de turismo, machismo e impunidad. Un relato sobre ese migrante millonario que se siente con derecho a todo y todos los que le rodean. Pero también una columna sobre la memoria y la dignidad de quienes lucharon y luchan contra la violencia y la impunidad. Y hasta aquí el Rick Show de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres enterarte de todo lo que pasa en el mundo, no olvides seguirnos desde cualquiera de tus plataformas de audio favoritas.